Hoy vamos a hablar de cómo puedes crear ese contenido, de cómo lo puedes maximizar en las redes sociales, cómo le puedes sacar ese máximo provecho y cómo determinas en qué redes sociales deberías publicarlos. ¿Cuál crees que es la mejor red social o la mejor manera de reutilizar ese contenido? ¿Y cómo puedes asegurarte que ese contenido pueda ser atractivo en las diferentes redes sociales? Aquí estoy con Jorge, donde vamos a ver cada una de esas preguntas para ayudarte con tus contenidos. Sí, la verdad, Daniel, es que es un contenido bastante, es una pregunta bastante interesante o atractiva, en el sentido de que a veces creamos contenido, sobre todo el contenido de video, y pues ya no sabemos en qué formato grabarlo, cómo lo pudiéramos usar para que nos funcione en un post, en un reel, en TikTok. Y entonces siempre tenemos esa duda y si podemos usarlo en las distintas redes sociales, porque es un contenido pues, que a la final sea atractivo en todas las plataformas o para todos los usuarios. Y la verdad, pues a veces yo creo que siempre tenemos las mismas dudas. De si debemos crear un contenido para cada red social por diferente, ¿qué deberíamos hacer? Hoy tengo aquí algunas preguntas que creo que serían bastante interesantes para nuestra audiencia y de bastante utilidad. Entonces, para empezar, ¿cómo determinarías en qué redes sociales deberías publicar tu contenido? Ya sea como marca o como usuario personal. ¿Cuál elegirías? ¿Me iría por TikTok, por Instagram? ¿Sabes qué? No, mejor en Facebook. ¿Cómo elijo? ¿Qué métricas o qué opciones debo tener en cuenta o qué debo ver al momento de tomar una decisión como esa? O sea, para tú determinar qué contenido publicar en diferentes redes sociales o cuál contenido publicar en diferentes redes sociales, uno va a depender primero de tu usuario. ¿A quién le queremos llegar principalmente? ¿Cuál es esa persona que queremos? Porque si tú me dices, mira, yo estoy más interesado en mujeres de cierta edad que tienen ciertos intereses, por lo menos para mí la red social principal tuya tiene que ser Pinterest. ¿Por qué? Porque es una red social que obviamente tiene mayor esa comunidad. Pero mira, Daniel, yo estoy enfocado más en los CEO, dueños de empresas. Bueno, vámonos a LinkedIn, ¿me entiendes? Mira, pero no, yo estoy enfocado más en la generación joven. Bueno, vámonos a TikTok, ¿ok? Todo va a depender obviamente de qué cliente quieres. Pero ahora si tú me dices, mira, yo quiero maximizar el contenido, mi producto abarca más allá. Mi producto puede obviamente funcionarle a gente joven, como puede funcionarles a mamá, como puede funcionarle a dueños de empresa. Ok, perfecto, genial. Tú puedes reutilizar ese contenido. Por ejemplo, un contenido vertical, tú lo puedes aprovechar en Pinterest para obviamente un idea pin, puedes utilizarlo en Instagram como reel, puedes usarlo en TikTok en formato vertical, puedes usarlo como un short en YouTube y puedes hacer una versión un poquito más cuadrada para LinkedIn. Pero lo que sí tienes que pensar es, ¿cuál es la red principal? ¿Cuál va a ser mi pilar? ¿Por qué? Porque obviamente ese es el que te va a dar la batuta del tipo de contenido, del tipo de formato que tienes que crear o el tipo de ideas que debes usar o cuáles son las tendencias donde más te tienes que ir. ¿Entiendes? Por ejemplo, si tu red social es Pinterest, tú sabes que ya va a ser un contenido que obviamente tiene que ser un poco más femenino o que tiene un poco de conectar más con esa audiencia. Independiente si después agarras ese contenido y lo subes en LinkedIn. Porque obviamente tú me dices, bueno, voy a maximizar este contenido, voy a aprovechar este contenido que ya tengo. Pero la idea es que obviamente el contenido esté creado principalmente para la red que quieres, donde está tu usuario principal. Entiendo. O sea, parafraseando un poco, si por lo menos yo tengo una empresa y mi red social a lo mejor base debería ser LinkedIn y ya apalancarme a lo mejor de las otras redes sociales, a lo mejor como Instagram o como Facebook o hasta el mismo TikTok, Twitter, pero en mi contenido principal lo voy a pensar en esa red social base y a partir de ahí pues saco las distintas variantes que me beneficien o donde pueda apalancarme para llegarle a una audiencia un poco más abierta en las otras redes sociales. Es correcto, o sea, esa es la forma ideal, ¿entiendes? Igual obviamente, por ejemplo, o sea, tampoco es que te puedes cerrar 100%, por lo menos tú fuiste a un evento o grabaste un webinar o participaste en una conferencia y tienes ese contenido macro, ese contenido grande que a lo mejor no está pensado en formato TikTok,
Igual, aprovecha ese contenido y saca esos fragmentos que sí sirven. O sea, lo que tiene que ser obviamente estratégico, porque tampoco nos podemos cegar a, bueno, yo tengo que crear contenido para TikTok y tengo que estarme montado en cada baile, en cada tendencia o en cada show que TikTok se inventa. No necesariamente eso. Tú puedes adaptar obviamente el contenido también a tu personalidad y a tu estilo con las cosas que ya hacen para que obviamente te ayude a posicionar tu empresa como tú eres. Porque si tú no eres de los que baila, porque por lo menos yo no creo que, no sé, no voy a decir nunca, pero no creo que salga pronto a bailar en ninguna red social. Ya yo sé que esa no es mi tendencia. Por más trending que sea, por más que mucha gente la aproveche, o el de estar haciendo con los deditos señalando cositas, nada de ese tipo de cosas yo me siento viéndolo con eso, pero a lo mejor me puedo ir con una tendencia a lo mejor de que 2 personas hablando y 2 veces soy yo mismo contestándome cosas. En esa tendencia me veo interesante mostrar, en el que tengamos diferentes tomas, el que tenga fondos verdes, o sea, hay muchas tendencias. Lo que tenemos que ver es qué tendencias hay, qué contenido funciona y cómo yo aprovecho mi contenido, amor, que ya yo creo, o mi contenido día a día para empezarlo a alinear y montarme en eso, en el caso de TikTok o en el caso de LinkedIn o en el caso de Pinterest. O sea, independiente de la red que te vayas, tienes que obviamente buscar cómo alineas las cosas que tú ya haces con las cosas que tengas en tendencia en la red. Porque al final, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando más alcance, estamos buscando más seguidores, estamos buscando mejor engagement, estamos buscando obviamente clientes. Si yo me cierro nada más del contenido que yo creo y cerrado ahí, obviamente puede ser que me muera en la red social y nunca funcione nada. Y olvídate que un mes estoy allí, 2 meses estoy, y el tercer mes ya debes de publicar. Entonces, tienes que alinearlo con tu estilo. Fíjate, mira, hay mucha gente que yo he escuchado que por lo menos quería hacer un podcast y lo he escuchado con varias personas. Bueno, pero me dice, Daniel, yo no tengo tiempo de hacer un podcast. Bueno, cuéntame cómo es tu día. Bueno, mira, yo resulta que yo manejo de aquí a la oficina 15, 20 minutos todos los días. Bueno, perfecto. Tú vas a agarrar tu iPhone y vas a prender el voice recording y vas a grabarte echándome el cuento de aquí a la oficina. Y ese es tu podcast. Y tu podcast se va a llamar Marketing en el Carro. ¿Listo? ¿Entiendes? Entonces, ¿qué adaptaste tú? Tú adaptaste un contenido que querías hacer en tu forma o en tu estilo de vida. Entonces, eso es lo que obviamente también tenemos que aprovechar para que el contenido no sea como una carga, porque a veces el contenido se hace pesado. Interesante esa parte ahí de las distintas maneras que podemos crear contenido sin estarnos encasillando o pensar que wow, tiene que ser todo una logística o un trabajo o algo muy complicado de hacer. La verdad es que puede ser algo que a pesar de que requiere su esfuerzo, no tiene que ser algo tan engorroso o tan complicado. Basándonos en eso que nos hablabas de las distintas contenidos en redes sociales y cómo utilizarlo o reutilizarlo, ¿crees que tengas una estrategia más o menos que tú dijeras, mira, algo así tú puedes aplicar o una idea o un insight tuyo de cómo se pudiera aplicar eso de reutilizar los contenidos para las diferentes redes sociales? Ok, si tú quieres obviamente reutilizar los contenidos para diferentes redes sociales, yo principalmente lo haría de 2 formas. 1, busca un contenido grande principalmente. Este contenido puede ser un podcast como este, puede ser obviamente un video para YouTube, puede ser un webinar, puede ser una conferencia, y creo ese contenido macro. Ese contenido tiene muchísimas ventajas porque es un contenido natural, es un contenido que normalmente está alineado con las preguntas, dudas de tus clientes y está muy enfocado en el usuario. Y voy seccionando las partes que más me interesan o que respondan preguntas al usuario. Entonces, si por lo menos mi meta es crear un video para YouTube toda la semana o un capítulo del podcast para toda la semana, grábalo en video en el caso de ser el podcast. O sea, créate un video podcast y aprovecha ese video y córtalo para tus redes sociales. ¿Okay? ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar obviamente a que el contenido ya no sea una carga y maximiza el contenido. El escenario ideal es hacer prácticamente un show. Russell Brunson, el creador de ClickFunnels, tiene una cosa que se llama el show de marketing. En su show de marketing dura como 4 horas más o menos. Y en la primera hora habla él, en las segundas 2 horas son entrevistas y en la tercera hora habla él. ¿Qué tú crees que hace con todo ese contenido macro? Divide las secciones y empieza a distribuir en las diferentes redes sociales. Gary Vee, ¿qué hace? Gary Vee no graba contenido nuevo. Gary Vee no se para a grabar contenido enfrente de una pantalla, un fondo verde, nada de eso. Él documenta su día todo el día y después busca las secciones que más le interesan y son las que se publican. Entonces, la forma es cómo yo hago para crear contenido dentro de mi día y que me sirva para reutilizarlo en las diferentes redes sociales. Entonces, esta sería obviamente la mejor forma, es documentar, grabar. ¿Tienes reuniones con clientes? Grábalas. ¿Tienes reuniones con el equipo? Grábala.
tienes obviamente, te estás reuniendo en un café, en una oficina, graba, y después le pasas eso todo al equipo para que empiece el equipo a sacar cuáles son los elementos que puedes usar y cómo le vas poniendo obviamente esos adornos, ya sea el título, los subtítulos, los dibujitos, los emojis, los GIFs, todos esos detalles que obviamente hacen que el contenido no pierda interés, pero ya obviamente ya ese contenido tú ya lo creaste y ya pasa lo que a producción. Interesante esa parte, sobre todo la de documentar y grabar todo, porque en experiencias personales, pues la verdad es que uno hablando y conversando, haciendo brainstorming, no sabes en qué momento va a venir la idea creativa, la creatividad, o esa explicación o esa información que te puede haber salido muy natural en ese momento, y a veces cuesta hasta recuperarla, cuál fue la idea, cuál fue el momento. Ya al pasar del tiempo, si uno se programa como que, oye, voy a hacer un podcast, en ese momento te recordaste, voy a hacer un contenido de este tema que hablamos hoy en la reunión, y a lo mejor lo viste o dijiste, está muy interesante para hacerlo, y ya después a los días pues ya se te olvida, y ya no lo creas. En cambio, si lo tienes documentado, hasta esa misma parte del recordarte de que mira, este tema yo lo quería hablar, pues lo puedes maximizar o reutilizar o recrear en ese momento, pero ya tienes como una base donde empezar porque ahí estuvo. Entonces está bastante interesante esa parte, como tú dices, de crear un contenido macro o de documentar la mayor cantidad de cosas, porque de ahí pues van a salir todas esas ideas y todo ese contenido que te va a servir para las distintas redes sociales. No, y sobre todo, Jorge, antes de cerrar este punto, fíjate, el problema de la creación de contenido es que el contenido normalmente en todas estas redes sociales, este contenido vertical, que es un contenido que obviamente trending, que casi todas las redes sociales lo tienen, es que muere. Entonces es un desgaste, tú te hacer una lista, estos son los contenidos que te haciendo las preguntas, estas son las cosas, es un todo. O sea, es un esfuerzo que al final, si tú no lo equiparas con un contenido que tú crees de contenidos macro como YouTube o contenidos macro como tu podcast, se te hace cuesta arriba y entra en un desgaste. Entra en un desgaste que al principio del primer mes lo hace, el segundo mes lo hace, el tercer ya te empieza obviamente a costar. Entonces tienes que obviamente buscar la forma de siempre tener contenido fresco, porque lamentablemente el contenido se muere en las redes sociales, y siempre tienes que estar obviamente creando nuevas cosas, pero que eso no sea obviamente que tú sientas que estás como en una carrera infinita creando contenido hasta la muerte, porque si no, entonces tu empresa no vende o tu empresa no funciona. Entonces, ese contenido macro te ayuda mucho a sopesar esa carga de trabajo con tal que lo puedas integrar como dentro de tu día a día, dentro de tus cosas, que es lo que hace obviamente, en el caso Gary Vee. Él no crea contenido, él documenta todo y listo, y ahí tiene contenido hasta para regalar. Claro. Sí, exacto. A la final, pues, es usar todo ese contenido, como tú dices, macro a favor de nosotros, y no que el mantenimiento de las redes sociales se vuelva una carga que en el tiempo pues a lo mejor se va a hacer muy pesada para sostener. Entonces, muy interesante ese punto por ahí. Y entrando en ese punto de maximizar el contenido en las distintas plataformas de redes sociales y en los distintos segmentos o tipos de posts y de historias y todo que hay, ¿tú crees que hay alguna forma de asegurar que el contenido sea atractivo? ¿O crees que eso es algo ya un poco más complicado? ¿O cómo sería esa opinión tuya en esa parte? O sea, ¿cómo asegurar que mi contenido pueda ser atractivo en diferentes redes sociales? Ubicándome que es el mismo contenido. O sea, en una sola palabra te voy a decir, es imposible. O sea, eso no se puede. ¿Okay? ¿Por qué? Porque todas las redes sociales, obviamente, el algoritmo trabaja diferente. Como estábamos hablando, tienen diferentes, yo diría, generaciones o diferentes intereses. Hay diferentes tipos de personas. Inclusive, una misma persona no es la misma en Instagram que la misma en TikTok. La forma de pensar y la forma de ver las cosas son completamente distintas en las dos redes sociales. ¿Okay? Tú no tienes el mismo pensamiento cuando ves una película que cuando lees un libro. ¿Okay? Tu cerebro trabaja de forma diferente, igual es con las redes sociales. Ambos son canales de entretenimiento, si te pones a ver, pero tu cerebro funciona de manera diferente. Entonces, el mismo contenido no va a tener el mismo resultado y no va a ser igual de atractivo. Por eso que tenemos que enfocarnos en una sola red social que sea nuestro pilar y que esa sea la red social donde obviamente nosotros queremos darle fuerza, porque es donde está nuestro cliente.
y aprovechar ese contenido para el resto de las redes sociales. Que podemos adaptar cosas para que ese contenido sea más atractivo dependiendo de la red social. Sí. Por ejemplo, sabemos que una red social como TikTok, el contenido tiene que ser muy cambiante, muy fuerte, con muchos cortes, con cosas muy trending, que obviamente de alguna u otra forma mantenga a ese espectador viendo y viendo y viendo y viendo. ¿Ok? A lo mejor, por ejemplo, una red social como Instagram, tú pudieras crear a lo mejor un carrusel de imágenes, puede ser un contenido mucho más tranquilo, con todo y que tenga ciertos cortes, porque sabemos que el span de atención ha bajado, pero no tiene que ser algo tan agresivo como en TikTok. Si vamos a Facebook, en Facebook puedes colgar el video normal sin hacerle mucho adorno, muchas cosas, porque la gente está acostumbrada a consumir ese tipo de contenido. Y si nos queremos ir más allá en LinkedIn, mucho más. Es más, el video sería algo diferente en LinkedIn. Cuando tú vas a LinkedIn, la mayoría de las publicaciones son imágenes o son textos. No hay casi lo que serían videos. Entonces, más bien ahí, digamos que entras en otra categoría dentro de LinkedIn. Entonces, cada red social tiene su estructura. Por eso te digo, que sea atractivo. No, va a haber video que se te va a hacer, entre comillas, viral en TikTok, que va a agarrar mucho engagement, mucha imagen y puede que el mismo contenido a lo mejor en Instagram tenga el mismo alcance o en LinkedIn ni siquiera lo vea nadie, porque obviamente las plataformas son diferentes y el algoritmo actúa diferente en cada una, basado obviamente en tu cuenta, basado en el tipo de contenido que estás publicando y en la comunidad que esa red social tiene a la cual tú quieres llegarle. Perfecto. Y para cerrar, yo creo que nos pudiera englobar o dar unos ciertas ideas o insights o puntos de vista de esto que hemos hablado. O sea, reutilizar el contenido en las redes sociales para maximizar el engagement o el alcance que tenemos. ¿Cómo lo cerrarías tú a lo mejor en un pequeño punto o en algo global? Las redes sociales se pueden manejar en dos formas. Tú puedes obviamente crear contenido para cada red social, que sería una locura, en realidad, porque no te va a dar el tiempo a menos que tengas un ejército de gente contigo que obviamente pueda documentar cada uno y de cada uno y que sea un experto en cada red social, porque el experto de TikTok no va a ser el experto en Twitter, ¿ok? Porque obviamente son dos redes sociales que varían en muchas cosas. Entonces prácticamente tendrías que tener casi que un experto por red social, ¿ok? Para que esa persona se encargara de cómo adaptar ese contenido tuyo a la red, ¿ok? Para que entonces tú digas, bueno, ahí puedo tenerlo. Lo que yo te recomiendo es, créate el contenido pilar, enfócate en eso. Esa es la red social donde vas a estar, esa es la red social donde vas a hacer engagement, esa es la red social donde vas a conectar, esa es la red social principal. Y empiezas a tener las otras redes sociales como un backup, ¿okay? Empiezas a tener todas las redes sociales como cuando ya, a lo mejor, como dice, no podemos tener todos los huevos en una sola cesta. Si mañana Instagram me cierra la cuenta, si mañana TikTok me cierra la cuenta, si Instagram me baja el engagement, no tengo acceso, pasa cualquier cosa, no puede ser que todo mi contenido esté basado en una sola red social. Lo que sí tenemos que estar claro es que esta va a ser mi red social principal. Entonces, creamos el contenido para mi red social principal y maximizamos en todas las demás redes, con tal de tenerlas como un backup o como algo de seguridad a la hora de que algo pase o a la hora que se mueva la audiencia. Porque también va a pasar que se empieza a mover la audiencia. Fíjate que la audiencia que empezó en Facebook y ahora está en Instagram. Y a lo mejor vamos a ver un momento, vamos a ver esa migración de esa misma audiencia a TikTok. Entonces tenemos que estar claros de que obviamente tenemos que aprovechar ese movimiento también para ya estar posicionado y que las personas de alguna u otra forma puedan conectar con nosotros en las diferentes redes sociales.